Deseo compartir hoy una verdad que creo que bendecirá tremendamente su vida. Y le animo a que por favor usted tome notas. Le voy a dar algunos versículos y siempre mi oración es cuando yo me paro aquí a compartir con usted que en su momento a solas con Dios durante la semana, que Dios a usted le hable y le ministre y le enseñe aún cosas que hoy aquí usted no escuchará. Pero esto es algo increíblemente importante que todos nosotros debemos de conocer. Y el título de este mensaje es Porque te amo. Como si Dios lo estuviera diciendo. Dios nos dice porque te amo. La respuesta es porque te amo. Diga conmigo, porque te amo. Ese es como si Dios nos estuviera diciendo y estuviera contestando nuestras preguntas. Porque te amo. Y quiero que veamos algunas preguntas hoy que son difíciles, que son fuertes y que son preguntas que muchos nos hacemos durante tiempos como lo que estamos viviendo en este momento. Pero ahí en Juan capítulo 11, empecemos a leer en el versículo 1. Si lo tiene, Juan 11. Versículo 1 dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Y le dicen el que amas como para si se le ha olvidado que Jesús ama al amigo Lázaro, el que amas está enfermo. Versículo 4. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino ¿para qué? Para la gloria de Dios. Le compartí este miércoles pasado que todo lo que nos sucede en la vida es para la gloria de Dios. Dios quiere recibir la gloria aún en nuestras situaciones desagradables. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Ahora, el versículo 5 que estamos a punto de leer, está ahí para ayudarnos a entender el resto del pasaje. Mira el versículo 5. Y llamaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Entonces este versículo está ahí para ayudarnos a entender el 6 en adelante. Y mira el 6. Cuando oyó pues que estaba enfermo. Cuando usted ve en la Biblia dice cuando oyó pues, eso une, o cuando dijo pues, o después. Ese pues o ese después une a lo que se acaba de decir. Entonces, en otras palabras, lo que esto está diciendo es: como Jesús amaba a Lázaro, a Marta y a María, como Jesús los amaba, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde él estaba. Ahí está. Eso es lo que dice. Por eso ese versículo 5 parece como que no encaja en la historia. Pero lo dice, se enfatiza, porque el Señor quiere que nosotros entendamos que Jesús amaba increíblemente a Lázaro. Y cuando oyó eso, cuando oyó que Lázaro estaba muy enfermo y a punto de morir, cuando oyó pues que estaba enfermo, decidió quedarse. Porque Jesús lo amaba, cuando oyó que estaba enfermo, decidió quedarse.
Parecería que esto es ilógico. Parecería todo lo contrario. Cualquiera leer esto y ve que Jesús lo ama, y luego cuando dice, bueno, después de escuchar esto, como Jesús lo amaba, pues inmediatamente se fue. Eso es lo que esperamos leer. Que como Jesús lo amaba y era su amigo, y había ese cariño y ese amor, pues en cuanto el Señor se dio cuenta que Lázaro estaba enfermo, inmediatamente dejó lo que estaba haciendo y salió para Betania. Pero eso no es lo que nos dice. Nos dice que porque lo amaba, cuando se dio cuenta que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde él estaba. Le hago una pregunta: ¿Jesús le ama a usted? ¿Usted lo cree? Entonces, si usted tiene una necesidad y usted clama al Señor y le dice, Señor, necesito esto, ayúdame, porque Jesús le ama, ¿qué hará Jesús? Lo que Él quiera. El hecho de que Él me ama no significa que Él saldrá corriendo a resolverme. ¿Estamos claros? Y esa es una mentira de la iglesia moderna. De que si yo estoy en un clavo, si yo estoy en una situación, entonces si Dios me ama, Él tiene que dejar todo lo demás botado y venir corriendo a mi auxilio. Eso no es bíblico. Aquí está la prueba. Esto no es bíblico. Claro que Él me ama. Claro que Él quiere lo mejor para mí. Y claro que Él sabe lo que hace, y lo que Él determine hacer siempre es lo mejor. Cuando leemos esto, queridos hermanos, y vemos esto, parecería como que esto no tiene sentido. ¿Y sabe por qué? Porque hay 2 conversaciones que están ocurriendo en esta historia. Hay 2 conversaciones. Está la conversación terrenal y está la conversación espiritual. Y usted lee todo este capítulo 11 y usted va a identificar estas 2 conversaciones: la conversación terrenal y la conversación espiritual. Y cada persona que habla en este capítulo, cada persona, todos los que hablan, con excepción de Jesús, están hablando y están en la conversación terrenal. Pero cuando Jesús habla en esta historia, Él habla de la conversación espiritual. Y solo para que usted tenga una idea de lo que le estoy diciendo, mire el versículo 11, ahí mismo, no cierre su Biblia. Mire el versículo 11. ¿Lo tiene? Dice, dicho esto, les dijo después. Este es Jesús. Les dijo después, nuestro amigo Lázaro, ¿qué? Duerme. Duerme es una forma espiritual de decir Lázaro murió. Esta es la conversación espiritual. Y la conversación espiritual, queridos hermanos, únicamente se puede entender con oídos espirituales y con ojos espirituales. Y Jesús le dice, nuestro amigo Lázaro duerme. La conversación espiritual. Mas voy a despertarle. El despertar es voy a resucitarlo. Está hablando espiritualmente. Pero los discípulos no estaban con una conversación espiritual. Ellos estaban en la conversación terrenal. Miren lo que dice, versículo 12. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Déjalo dormir. Está descansando. ¿Ve las 2 diferentes conversaciones? Una es terrenal, con conceptos terrenales. La otra es espiritual, con conceptos espirituales. Versículo 13. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar, del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto.
Oiga, qué interesante es que cuántas veces en la Biblia usted ve que Jesús les dice claramente, o el Señor les explicó un montón de veces. ¿Por qué? Porque muchas veces el Señor está con una conversación espiritual y nosotros con una conversación terrenal. Ahora le hago una pregunta. Yo no sé qué está pasando usted hoy. Yo no sé cuál es su dificultad. Yo no sé cuál es su problema. Yo no sé qué es lo que lo estresa. Yo no sé qué es lo que lo está agobiando. Pero le hago una pregunta. ¿Será posible que ahí en su situación también se estén dando dos conversaciones, una terrenal y una espiritual? ¿Será que usted está desarrollando esa conversación terrenal? Porque eso es lo que más entendemos. Lo que más entendemos como seres mortales es lo terrenal. Y entonces tenemos la conversación terrenal. Pero ¿será que en medio de esa lucha, en medio de esa crisis, en medio de ese problema, será que hay otra conversación espiritual que Dios está teniendo y nosotros creemos que Él está hablando de dormir cuando está hablando de muerte? Creemos que Él está hablando de despertar cuando Él está hablando de resucitar. ¿Cree que eso no sucede a nosotros? ¿O solo a mí me pasa esto? Y el problema es que si solo escuchamos la conversación terrenal, si solo prestamos atención a los principios terrenales, a la situación terrenal, y no discernimos con un oído espiritual y con un ojo espiritual la conversación espiritual en el mismo, aquí estaban hablando de la misma cosa, de Lázaro, el mismo tema, la misma situación, la muerte de Lázaro. Pero unos estaban por aquí y Jesús estaba por acá. Ahora, regresando a la historia, leímos que cuando el Señor se dio cuenta de que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más. ¿Por qué se quedó 2 días más? ¿Por qué se quedó 2 días más? Y si usted dice, es que esa es su opinión, pastor, yo le acabo de demostrar que no es mi opinión, que la Biblia lo dice, que porque lo amaba se quedó 2 días más. Bueno, darle un poquito de lo que está sucediendo aquí. De donde estaba Jesús a Betania era casi un día, digamos un día de camino. Era, si uno andaba pues a caballo o en carreta o algo apresurada, de repente cortaba eso en mediodía. Pero lo que sucede es que cuando llegan los hombres a decirle a Jesús que Lázaro está enfermo y a punto de morir, el Señor se queda 2 días más. Pero cuando llega allá, ya han pasado ¿cuántos días? 4 días. Entonces lo que pasa es esto, para ayudarnos a entender. Cuando los hombres salen de Betania a buscar a Jesús, es un día de camino y llegan a donde está Jesús. En el momento que ellos salen, o muy cerca al momento en que ellos salen, cuando ellos se fueron, Lázaro aún vivía. Pero muy pronto, al salir ellos en camino a buscar a Jesús, Lázaro muere. Entonces ellos van y llegan un día. Entonces ya Lázaro tiene ¿cuánto de muerto? Un día. Y ellos llegan a Jesús y le dicen: Jesús, Lázaro está enfermo, ven, tú lo amas, tú lo quieres, es tu amigo, ven, ora por él para sanarlo. En ese momento Jesús ya sabía que Lázaro había muerto. Entonces Jesús dice:
Lázaro, ¿qué? Duerme. No dice Lázaro va a dormir en el futuro. Lázaro duerme. Entonces se queda. Entonces ya Lázaro, un día, el Señor se queda 2 días más. ¿Ya van cuántos días? 3. Y luego el Señor empieza ya de regreso a Betania. Y es el 4.º día. Así es como salen 4 días después de que él esperó 2 días. Y el Señor, porque el Señor ama y amaba a Lázaro, cuando el Señor se dio cuenta de que vienen estos hombres y le dicen que Lázaro está enfermo, y cuando el Señor ya sabe que Lázaro murió, si el Señor se hubiera regresado en ese momento a Betania, Lázaro hubiera tenido 2 días de muerto. Pero como el Señor ama a Lázaro, el Señor dice: me voy a quedar 2 días más. ¿Por qué? Jesús sabía que lo iba a resucitar. Jesús lo hubiera resucitado si Jesús hubiera estado ahí en el lecho de muerte de Lázaro, y en el momento en que muere Lázaro, Jesús lo podía haber resucitado. O Jesús también, en cuanto él supo, se pudiera haber regresado y lo hubiera resucitado. Entonces, cuando el Señor dice: como es mi amigo y como yo lo amo, voy a hacer una resurrección aún más potente, más impresionante, más grandiosa, algo. Y mire, y le voy a demostrar, el Señor hizo por Lázaro algo que no hizo por nadie más. ¿Usted sabe qué fue lo que Jesús hizo por Lázaro que no hizo por otros? ¿Qué? Bueno, lloró. Sí, tienes razón, gracias. 2 cosas entonces. Aquí hay puros teólogos en esta iglesia, qué bueno. Eso me gusta, hermanos, que usted conozca la Biblia. Y aquí, usted conoce la Biblia. Ni en esta iglesia, ni en la calle, ni en su trabajo, ni en la universidad, ni en ningún lugar le van a dar atol con el dedo. Porque usted conoce la palabra del Señor. Bueno, Dios hizo algo por Lázaro que no hizo por ningún ser humano, ni antes ni después, porque lo amaba. Y es que el Señor esperó 4 días para resucitarlo. Porque lo amaba. Todas las otras personas que Jesús resucitó, los resucitó el día que murieron. A la viuda que llevaba a su hijo en esa caravana fúnebre, y iban al cementerio a enterrarlo. Y era costumbre judía que el día que morían se enterraba el muerto. Y es por eso que era la gran prisa. ¿Se acuerda cuando Jesús muere en la cruz? Era la gran prisa de meterlo en la tumba, porque se tenía que hacer ese día, que no terminaron ni siquiera de preparar el cuerpo con especies hasta después del día de reposo. Entonces, costumbre hebrea era: el día que muere, ese día se entierra. Entonces, el día que murió Lázaro, lo enterraron, y los mensajeros venían de camino a decirle a Jesús que está enfermo. Y Lázaro ya había muerto. A lo mejor lo que usted sabe, fíjese, Dios sabe más. A lo mejor lo que usted sabe, usted viene al Señor y dice: Señor, es que tengo esta necesidad, es que fulano está enfermo, y usted ni sabe que ya murió. Señor, es que tú sabes que necesito este trabajo, y lo agarro o no lo agarro, Señor. Y el Señor sabe que si lo agarras, hay otro detrásito de ese que es mucho mejor. Y por eso Dios no le responde. Por eso Dios no le dice: no lo agarres, pero este parece excelente, este parece grandioso. Y a lo mejor, espérate, porque Dios sabe más. Mire, Jesús hizo por Lázaro algo
que ni Jesús hizo por él mismo. Jesús resucitó después de ¿cuántos días? Como que 4. Jesús mismo, Jesús resucitó después de 3 días. Solo estaba probando a ver si sabía, sí, correcto. Mire, a Lázaro lo resucitó después de 4, pero Jesús mismo hasta el 3er día. ¿Sabe por qué? Mire, esto es tan maravilloso. ¿Sabe por qué el Señor al 3er día y por qué esperó 4 con Lázaro? Porque es hasta el 4.º día que el cuerpo empieza a podrirse. Y las Sagradas Escrituras en profecía hablaba de Jesús y dice: mi santo no verá corrupción. Entonces puede morir 3 días sin que el cuerpo empiece a deshacerse y a podrirse. Pero 4 días, es por eso que cuando Jesús le dice: a ver, abran la tumba, ahí en la tumba de Lázaro, abran la tumba, y le dicen: no la abran, ya que ya empezó, es el 4.º día, ya empezó el proceso de podridumbre. No abran. Y es por eso que Jesús resucita al 3er día, porque Dios había dicho: mi Hijo Santo no verá corrupción. Y mire, qué maravilloso. Le dicen a Jesús: Lázaro está enfermo. Él pudiera correr y en ese momento levantarlo como un milagro más, como todos los otros que había hecho. Pero como el Señor lo amaba, dice: voy a hacer algo salvaje. Bueno, yo no sé si dijo salvaje, pero voy a hacer algo brutal. Bueno, no sé si dijo eso tampoco. Voy a hacer algo que no he hecho por nadie más, porque lo amo y es mi amigo. Y lo que parece ser tardanza, lo que parece ser que lo ignoraron, más bien se convierte en algo que ningún hombre ha experimentado antes. ¿Qué si lo que usted está pasando hoy es porque hay esa conversación espiritual? Y Dios quiere hacer algo aún más sorprendente que lo que Él ha hecho en el pasado. ¿Qué si eso es lo que Dios está haciendo? Pero en vez de abrazar eso y recibir eso contentamente y felizmente, porque sepa o sea lo que Dios está haciendo, Dios sabe. Él sabe lo que está haciendo. Entonces, aunque no lo entienda yo, porque yo me muevo en esta conversación terrenal, Dios tiene otra conversación que si yo presto atención a esa, lo voy a entender. Que si Dios está haciendo algo así en nosotros, pero en vez de recibir esa situación con gozo, empezamos a murmurar, a criticar, a culpar a Dios. ¿Se acuerda cuando viene Marta a hablar con Jesús? Lo primero que le dice es: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y luego viene María y le dice lo mismo: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. La misma cosa dijeron, como si ya ellas estuvieran conversando sobre eso por 4 días, ¿verdad? Por 4 días acá estaban ellas diciendo: ¿y por qué no vino Jesús? Si hubiera estado aquí, no hubiera muerto. Y empieza. Cuidado, queridos hermanos. Cuidado con lo que usted dice, con lo que usted hace. Cuando usted está en ese tiempo de espera.
Porque a lo mejor Dios está preparando un tremendo milagro para usted. Y como usted no lo entiende, y como Dios no nos debe a nosotros ninguna explicación, yo conozco a gente que parece como que si Dios no les da una explicación de por qué, Dios no me debe ni a mí ni a usted ninguna explicación. Pero Dios quería hacer algo grandioso, algo maravilloso. Jesús sabía que lo iba a resucitar. Y cuando llegan los mensajeros, ya está muerto Lázaro. Pero yo creo que Jesús esperó 2 días más para llevar a Lázaro hasta la orilla de la corrupción. Llevarlo hasta la orilla de la podridumbre del cuerpo humano. Y cuando le avisaron a Jesús que Lázaro había muerto, Jesús dijo: qué excelente oportunidad para hacer algo que nunca he hecho por nadie. Y por eso se quedó. Se quedó porque amaba a Lázaro. ¿Por qué se quedó? Mire, cuando usted se hace esas preguntas difíciles, y a mí muchos durante este tiempo me han hecho esas preguntas difíciles. Las preguntas de por qué. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué hace Dios eso? ¿O por qué permite Dios eso? Todas las preguntas del por qué que usted tenga: ¿por qué estoy sin trabajo? ¿Por qué se da tanta maldad? ¿Por qué tanta injusticia? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Todas las preguntas difíciles de que usted tenga en su vida del por qué, si usted es hijo o hija de Dios, caminando conforme a la voluntad de Dios, agradando a Dios con su vida, todas las respuestas al por qué son: porque yo te amo. Porque yo te amo. Y voy a mencionar los 3 puntos. Son 3 preguntas que he escuchado muy frecuentemente. Y voy a ir muy rápido con estas. La primera pregunta es: Dios, ¿por qué el dolor? ¿Por qué creaste dolor? ¿Por qué existe el dolor? Hay muchas personas que han pasado por mucho dolor. ¿Por qué existe el dolor? Y yo he pensado mucho en esto últimamente. Y muchas personas también: Señor, ¿por qué creaste dolor? Y la pregunta de Dios es: porque te amo. Porque te amo. Otra vez, es un concepto equivocado creer que porque Dios me ama no voy a experimentar dolor. Aquí está un caso perfecto de una familia doliente. Y el propósito del Señor no era aliviarlos y salvarlos de su dolor. ¿Por qué el Señor esperó en llegar hasta después, 4 días después que Lázaro había muerto? Porque el Señor amaba a esta familia. El dolor Dios lo creó, queridos hermanos, para ayudarnos a vivir una vida sin dolor.
normalmente vemos al dolor como algo negativo, como algo malo. Pero hay una buena razón por la cual Dios hizo nuestro cuerpo con la habilidad de sentir dolor. Si yo me tuerzo el tobillo, me caí o tomé un paso falso y me torcí el tobillo, entonces cada vez que le pongo peso al tobillo me duele, porque el tobillo le está diciendo a mi cuerpo: no le pongas peso. Si le pones peso, se va a dañar más. La primera vez que Lucas, mi hijo, se dio cuenta que la estufa es caliente, es cuando se acercó. Le dije, le advertí que no tocara la estufa. Y por más que uno advierte a alguien que no lo haga, quieren probar. Y así es Lucas. Usted le dice a Lucas que no se puede hacer algo, él intenta ver si es cierto. Entonces le digo: no toque caliente, no toque. Y luego Lucas le hace así, no lo tocó, pero se acercó y sintió el calor y retiró la mano. Imagínese que él no sintiera. Y entonces él toca lo caliente y ahí deja la mano. O meta la mano al fuego y como no siente dolor, ahí deja la mano en el fuego. El dolor se convierte en algo bueno para hacernos reaccionar y decir: quita la mano de ahí o deja de hacer lo que causa el dolor para evitar mayor dolor. Así nos hizo Dios. Yo no sé si usted recuerda, hace unos años atrás, ustedes que son apasionados al básquetbol, hace unos años atrás en la NBA un equipo de baloncesto llegó al campeonato y uno de los jugadores del equipo, en una de esas que brincó a disparar, cuando cayó mal en su pie y se torció el tobillo. Pero como estaba en el partido de campeonato, él no quería sentarse en la banca. Entonces le dijo al médico del equipo, le dice: inyéctame todo un cóctel de lo que tengas ahí para que no me quede yo sentado aquí, sino que regrese a jugar. Y lo hicieron y el hombre entró y siguió jugando así con el pie dañado. En una de esas vuelve a caer mal y esta vez se quiebra el tobillo. Y corrió 2 o 3 veces para arriba y abajo de esa cancha con el pie así, porque no sintió el dolor. Y lo dañó de tal grado que él tenía el pie ahí nomás colgando. Lo dañó de forma permanente y tuvo que retirarse. Entonces, en vez de no jugar un partido, no jugó el resto de su vida, porque no sintió la fractura. El dolor nos alerta de que algo no está bien, de que algo está mal. Y si usted se fractura el pie y usted dice: es que no le puedo poner peso al pie, me duele, entonces no le ponga peso al pie. El dolor está ahí para decirle: deja de hacer eso o las cosas van a estar peor. Estaba leyendo hace un tiempo atrás los descubrimientos del doctor Paul Brand. Él trabajó por muchos años con leprosos, bueno, toda su vida con leprosos, y hasta se fue a vivir en una comunidad de leprosos por 20 años. Y queridos hermanos, él descubrió algo que por miles
Y miles de años el mundo médico y científico creía de la lepra que no era así. Los médicos y el mundo científico creían que la lepra, la enfermedad en sí, te comía los dedos, la nariz, las orejas. Y el doctor Brand empezó a estudiar esto, a analizar esto. Y él descubrió en los años 70 que no es la enfermedad de lepra que se come las extremidades del cuerpo, sino que la enfermedad de la lepra mata los nervios de sensibilidad. Y entonces lo que él descubrió es que la razón que a la gente se le caían los dedos y las manos, gente que tenía lepra, no era porque la lepra se estaba comiendo eso, sino que como no tenían sentido de dolor, entonces se cortaban y pasaban una semana con una gran cortada y ellos ni cuenta se daban. Y se llenaba de suciedad, cochinada y había una infección que hacía que se pudriera el dedo. Cuenta de que en una ocasión, en ese leprosorio, porque él vivió en un leprosorio, en un campamento de leprosos, y dice que en la noche se acostaban los leprosos y se despertaban en la mañana y les hacía falta tucos del dedo. Entonces decían, seguro la lepra se los está comiendo. Y entonces el doctor dijo, bueno, vamos a investigar. Hicieron una cuestión de investigación y toda una vigilancia de esos leprosos, y se dieron cuenta que no era que la lepra se estaba comiendo el dedo, sino que en la noche llegaban ratas. Y como no sentían, las ratas se comían las extremidades de sus cuerpos. Y entonces le dijeron al doctor Brand, ¿qué vamos a hacer con esto? Y el doctor Brand dijo, bueno, la solución Dios ya nos las ha dado, la solución más antigua hay que usarla. Y dijeron, ok, entonces le dieron a cada leproso un gato. Solo para eso son buenos los gatos, solo para eso. Es una bendición poder sentir dolor. Entonces, ¿por qué creó Dios el dolor? Porque nos ama. Imagínense que no nos amara. Porque nos ama, Dios creó el dolor. Ahora le estoy dando esto como relámpago, el número 2. Y usted dice, ¿cómo que relámpago? Si vamos, sí, yo sé, pero esto le debe haber hecho en 2 pedazos y solo tengo hoy para compartir esto con usted. Número 2, ¿por qué creaste Dios el sufrimiento? Ok, si estamos claros que Dios creó el dolor, ¿por qué creó Dios el sufrimiento? Bueno, le voy a decir algo que le va a aclarar algún asunto doctrinal. Dios no creó el sufrimiento. Dios sí creó dolor para que sintiéramos, pero Dios no creó el sufrimiento. El sufrimiento entró al mundo cuando entró el pecado al mundo. Cuando el pecado entró al mundo, también entró la enfermedad, la pobreza, el hambre, la pestilencia, la guerra y la violencia. Y muchos me han preguntado, pastor, ¿por qué Dios creó o permite
este sufrimiento que estoy viviendo? ¿Por qué? Bueno, Dios no tiene la culpa de eso. Hablaba con un señor unos días atrás que no cree en Dios. Él no profesa ser ateo, pero por su forma de vida es como un ateo. Y comentábamos de algunas de las cosas de sufrimiento en el mundo. Y tocó el punto de, ¿y qué de todos estos niños que se están muriendo de hambre en el África? ¿Cómo es que Dios permite eso? ¿Será eso lo mejor que puede hacer Dios? ¿Será ese dolor y sufrimiento y esa angustia, esa miseria, esa pestilencia, esas hambrunas, será eso lo mejor que Dios puede hacer? Y yo le dije, no, eso es lo mejor que puede hacer el hombre, porque el hombre hizo eso. El hombre hizo eso. Lo mejor que Dios puede hacer es ese mundo perfecto el cual Dios creó. Un mundo perfecto, sin sufrimiento. ¿Y qué pasó? Nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron. Introdujeron al mundo toda esta pestilencia, violencia. La razón que hay violencia, guerras, pestilencia en nuestro mundo no es culpa de Dios, es culpa nuestra. Es culpa del ser humano. ¿Y por qué hay tanto sufrimiento? Porque vivimos en un mundo de pecado, en un mundo fallado, en un mundo de maldad. Dios creó un mundo perfecto. Usted quiere ver qué es lo mejor que Dios puede hacer. Usted quiere ver qué es lo perfecto que Dios puede hacer. Échele un vistazo al cielo. Vea cómo es el cielo. No hay llanto, tristeza, dolor, sufrimiento. Échele un vistazo a esas calles de oro, a ese mar de cristal. Usted quiere ver lo terrible que es el ser humano. Solo mire la injusticia que existe, la violencia, el odio, la venganza. Eso es lo que hacemos nosotros. Nunca le culpe a Dios por algo que hizo el ser humano. Y número 3, la última pregunta es: Dios, ¿por qué sufriste tú? ¿Por qué sufriste? Si el sufrimiento no es producto tuyo, ¿por qué sufriste tú? Si Dios no creó el sufrimiento, ¿por qué sufre Jesús cuando viene a la tierra? Mire, queridos hermanos, esta es la verdad más grande que yo conozco. Esta es la verdad que yo predico. Esta es la verdad que mueve mi vida. No hay ninguna otra cosa más. No hay nada más que esto. No puedo hablar de una verdad más grande y más fundamental que esta: que el Creador se hizo creación y no se hizo exento del dolor y sufrimiento. El Creador del universo, queridos hermanos, se hizo hombre, escúcheme, pero no se hizo Superman. Se identificó con nosotros, con nuestro dolor, con nuestro sufrimiento. Se identificó con un niño de 10 años, de 7 años. Yo le digo a mi Isabela: Jesús sabe lo que tú sientes, porque Jesús tuvo 7 años. Mi preciosa Emily acaba de cumplir
11 años. Y yo le digo, Emily, Jesús sabe lo que tú sientes porque Jesús tuvo 11 años. Al venir a la tierra, Él no se hizo exento del dolor. Es más, y alguien lo mencionó aquí hoy, una de las cosas que Jesús hizo por Lázaro que no hizo por otro es que lloró. El versículo más corto de la Biblia, si usted dice, es que me cuesta memorizar pasajes bíblicos, por lo menos memorícese este. Solo tiene 2 palabras: Jesús lloró. Y todo lo que eso implica. No eran lágrimas de cocodrilo, como dice, no. Lloró. Mire, a lo mejor usted no ha pensado en esto. Escúcheme, ya voy a terminar. A lo mejor usted no ha pensado en esto. Jesús aún sabe lo que es perder un padre. Su padre terrenal, José, el padre que Dios escogió para él. Mire, Dios pudiera haber escogido a cualquier padre que criara a Jesús aquí en la tierra. Pero escuche, Jesús escogió a un padre, o Dios escogió a un padre para Jesús, que sabía Dios que en su adolescencia, en su juventud, Jesús iba a perder a su padre. José muere cuando Jesús era un adolescente. A los 12 años en el templo todavía está José ahí. Pero cuando ya Jesús empieza su ministerio, ya no está José. Y si usted ha perdido un padre, usted ha perdido un ser querido, Jesús puede decir, yo sé cómo se siente eso. Yo sé lo que significa ir en una caravana fúnebre a enterrar a mi padre. Y Jesús lo hizo para identificarse con nosotros. Esa es una de las grandes doctrinas teológicamente. Esa es la doctrina de identificación, que Él se puede identificar con nosotros porque vivió lo nuestro. No es como alguien que quiere ir a hablar con unos finqueros o agricultores y se viste como agricultor y llega ahí y dice, yo sé lo que ustedes sienten porque mi abuelo fue agricultor. Y luego sale de ahí y se cambia en ropa de construcción y va a una obra de construcción y dice, yo sé lo que es vivir vida de construcción en el sol porque el primo de mi abuelo era constructor. Y luego sale de ahí, se pone un saco, corbata y entra ahí a un negocio de empresario y dice, yo sé lo que es ser empresario porque la cuñada de mi bisabuelo, de mi primo también era empresario. Entonces yo sé lo que ustedes sienten. Ese hombre no sabe nada de lo que usted siente. Es puro bla bla. El que sí sabe lo que usted siente es Jesús. Porque Él le ama. Jesús le ama. Le voy a invitar que se ponga sobre sus pies.